Bueno, ahora vamos a conversar sobre el audiovisual como una herramienta narrativa. Bien sea porque la producción es hecha por el científico social, el etnógrafo, el sociólogo, el politólogo, el historiador, hace uso de la narrativa documental, reportaje, informe especial para contar lo investigado como apoyo o como posibilidad divulgativa de su investigación, o bien porque el comunicador o el creador o el artista hace un documental o hace un cine etnográfico o inclusive una puesta en escena que tiene que ver con una realidad que puede ser o haya sido investigada. Entonces digamos que aquí estamos hablando de un punto de intersección entre el científico social y el creador audiovisual. En este sentido tenemos limitaciones, tenemos complementariedades o también podríamos tener un gran potencial de hacer que nuestra investigación tenga también una implicación política o una visibilidad con un cierto uso social. Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? De una posibilidad de encontrar en la narrativa un relato, un discurso que represente realidades, identidades o problemáticas que puedan, digamos, trascender hacia una agenda pública. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un documental sobre violencias de género, entonces estamos trabajando en la posibilidad de representar ese problema o de dar voz a quienes tienen la posibilidad de denunciar, de explicar, de ponerle el enfoque de derechos y asimismo generar de alguna manera incidencia para quienes tienen la posibilidad de generar políticas públicas sobre el tema de esas violencias o simplemente poner el tema en la ciudadanía y hacerlo, darle el alcance mayor, de que ya el tema de los derechos de género o esas violencias de género no compete solo a organizaciones sociales que denuncian o son activistas, sino que buscamos solidaridades o comprensiones en un grupo social mayor. Entonces tiene la posibilidad ahí de generar de alguna manera una interlocución o una visibilidad o pone foco a una problemática o a un grupo social que patenta, digamos, esa lucha o ese activismo. Ahí hay muchas intenciones, porque, por ejemplo, los primeros etnógrafos que iban a buscar a otro grupo social, digamos, distinto, o ese encuentro de Occidente y Oriente, o ese encuentro entre investigadores norteamericanos, europeos, con el África o con países del sur, tenían o usaban ese cine etnográfico o ese documental como, digamos, una herramienta para visibilizar lo curioso, lo distinto. Entonces ahí tenía más un registro, una posibilidad de entender que eso otro, eso exótico, tiene una rentabilidad. Entonces la rentabilidad de lo curioso. Ir y mostrar ceremonias distintas o mostrar a eso, al buen salvaje, comiéndose algo extraño, por ejemplo, o el uso de una estética en la que, por ejemplo, se amplían las orejas, las narigueras, o inclusive un relacionamiento con la autoridad en el que se ve algún tipo de realidad distinta. Fue como en primera medida una mirada de ese cine etnográfico. De alguna manera era la visión de lo primitivo con una perspectiva o una lectura colonialista. Entonces, de ese otro que va a mirar con cierto ámbito de poder, en el que registra lo curioso, registra lo diferente y eso le produce una rentabilidad al que
hace la filmación como aquel que se aventura a ver el otro, es decir, como ese héroe que lleva una cámara a un terreno, a un territorio distinto y casi que sobrevive mirando al otro porque ese otro es salvaje e inclusive sobrevivió de de un grupo caníbal. Entonces esa rentabilidad fue de lo exótico, de lo distinto, es una mirada que no se involucra, es una mirada que media un lente y reproduce una mirada hegemónica. Entonces ese primer cine etnográfico capta lo curioso, capta lo distinto y capta principalmente lo exótico, lo que viene de afuera desde una mirada jerarquizada. Eso fue ese descubrimiento de lo otro como una aventura, fue digamos el principio de películas emblemáticas. Por ejemplo, Nanook el Esquimal, hecha por Flaherty. Entonces, mirar la cotidianidad del otro como un hecho asombroso, pero también muy valioso en la medida en que era el único vehículo para conectar realidades distintas y la posibilidad también de decir existe diversidad, existen otras maneras de ser, inclusive valoradas como congeladas por el tiempo. Entonces, esa sociedad industrializada que empieza a usar las tecnologías para viajar por otras realidades, permite un discurso o un relato de la diversidad y no solamente dada por la biodiversidad de los ambientes, de los paisajes, sino de la diversidad cultural. Entonces, en esta medida, el cine etnográfico, el documental, el reportaje, es el reporte de otros mundos, es el reporte de otras realidades, muy valiosa, que inclusive no se limita al libro, que no se limita a la investigación, a la conferencia, sino que le permite a otros entender que existen otras realidades. Hay otro tipo de antropólogo, como Margaret Mead, por ejemplo, cuando va al África, o Gregory Bateson cuando registra en sus producciones audiovisuales o en sus fotografías esas otras realidades, muestran el vínculo, el relacionamiento del investigador con esas otras maneras de ver, por ejemplo, las relaciones sociales, por ejemplo, la representación de lo importante, de lo que merece ser ritualizado, de lo que implica una evidencia de lo asombroso, de lo que es importante para un grupo social. Entonces, mostrar la ceremonia, mostrar lo sagrado, mostrar la jerarquía de quien tiene el saber, es documentado. Entonces tiene un interés de documentar lo que es especial, lo que es valorado por otras culturas. Y viene ya más recientemente, en los años 60, 70, un investigador francés y realizador como Jean Rouch, por ejemplo, que hace un llamado al cinéma vérité, o sea, de entender que el cine es una herramienta para encontrar otras verdades y otras representaciones. Entonces, se busca ahí que el cine, que el documental, sea el relato o la posibilidad de conocer las realidades, las verdades de otros. De alguna manera, eso hay una evolución en la perspectiva y en el enfoque, porque Jean Rouch dice: no me interesa hacer como, digamos, esa antropología visual de inicios de siglo que es espectadora, sino de esos otros extraños. Entonces el protagonista es más quien está documentando que quien estará siendo reflejado en esa producción. Y Jean Rouch hace una crítica ahí y dice: más bien me interesa ver ese cinéma vérité desde los sujetos políticos, desde los sujetos históricos que quieren contar, que quieren narrar, que quieren decir quiénes son.
Entonces, por ejemplo, es una cámara subjetiva que trata de caminar con el otro, de ir al tono o que se involucra en la cotidianidad, que va con el sujeto que registra a la calle, que es mano alzada, la cámara mano alzada, que no va en un trípode, es decir, no está quieta, camina con el otro y hace que, digamos, de ese registro la menor manipulación posible, la menor edición posible, digamos, trata de ser fiel de alguna manera a ese sujeto histórico que está narrando y construye con el audiovisual una narrativa de lo que ese sujeto quiere ser o contar. Entonces, ya no es el descubrimiento de un objeto, sino la subjetividad revelada, de la subjetividad que se narra. Hay otra dimensión de este cine etnográfico, de este documental, de esta posibilidad de, ya en el mundo más contemporáneo, cuando la tecnología se hace más liviana, cuando se hace más barata, cuando está más al alcance, de trabajar más el documental, la narrativa, inclusive de puesta en escena, con la participación. Entonces ya no es alguien que viene a contar cómo son los demás, sino que el investigador facilita la tecnología o facilita la posibilidad de tener una cámara para que esas comunidades, esos grupos sociales hagan un relato de sí mismos, participan, bien sea en la definición de las escenas a grabar, en la definición de qué es lo que debe ser contado, es decir, ya no es un otro que hace el plan de producción o el plan de grabación, sino que es un diálogo que lleva a la definición de las escenas, o cuando sencillamente hay una apropiación de la tecnología y son los sujetos mismos los que deciden en qué momento encender, obturar la cámara, a quiénes entrevistar, por dónde recorrer y finalmente participan también de la posibilidad de la edición si es que deciden que esto debe ser editado. Entonces el film, el cine, el documental, el reportaje hace la posibilidad de volver ese relato en una autorrepresentación, en un reencuentro sobre la propia realidad. Entonces tiene la magia de el que, por ejemplo, eso es muy usado con jóvenes, por ejemplo, cuando vamos a mirar su relacionamiento con el barrio, con la calle, con por ejemplo, su territorialidad juvenil, cuando los jóvenes son ellos mismos los que toman la cámara y se graban a sí mismos, ahí hay una posibilidad de encontrar una autorrepresentación. Es interesante porque se vuelve la cámara una posibilidad de reafirmación también de ellos como sujetos sociales, sujetos políticos. Y es una evolución con respecto a otras miradas más sesenteras, más setenteras, en que les decía hay una mirada de lo curioso, de lo exótico, y fue muy dura, en Colombia fue duramente criticada por dos documentalistas, Luis Ospina y Carlos Mayoro, por ejemplo. Hicieron una burla de la rentabilidad de la pobreza, por ejemplo, en el registro audiovisual. Entonces hicieron, por ejemplo, esta película Agarrando Pueblo, que hacía que la cámara fuera la captura de las miserias humanas. Entonces eso fue una tendencia y lamentablemente sigue siendo una tendencia de quienes se aproximan o hacen uso del documental para registrar dónde está el lado oscuro, dónde está ese sujeto maltratado, vulnerable, o dónde está ese otro en situación de conflicto, de pánico, de miseria,
que al ser registrado también sigue siendo más la reivindicación de quien captura que de aquel que está frente a la cámara. Y volvemos de nuevo al tema ético. El tema ético del que tiene la cámara tiene esa opción que sarcásticamente hizo este grupo de cineastas contratados por un canal de televisión alemán de producir una película que encantara a los europeos o a su productor. Entonces captaron ese pueblo vuelto nada en indigencia, vulnerable, o esa otra opción que es captar la imagen, captar esa vulnerabilidad con dignidad. Es decir, que el personaje o el sujeto o la colectividad que estamos filmando, que estamos entrevistando, que estamos interpelando con la mediación de una tecnología de información y comunicación, sea la posibilidad de ese grupo social de dignificación de su discurso, dignificación de su relato y de alguna manera de su acción política, es decir, que esa acción comunicativa sea la dignidad de su acción política. Y ahí hay una, digamos, una implicación muy grande del investigador de entender que esa imagen viaja, que esa imagen va a salir de ese contexto y debe ser, si no fiel, porque una realidad que ha sido capturada en un ángulo ya tiene un grado de subjetividad, tenga por lo menos la posibilidad de volver a ese grupo social y ser aceptada y reivindicada como algo aceptado que realmente refleja lo que ese grupo quiere contar, decir o denunciar. Importante también porque en algunos momentos o en algunos contextos definir si el documentalista o el realizador aparece en cámara ya es una decisión política. Michael Moore, por ejemplo, cuando hace su documental sobre el uso de las armas en Estados Unidos, él quiere ser protagonista también y de algún modo genera también un estilo narrativo. Él poncha al entrevistado que representa el poder y pone un micrófono diciendo este no quiere hablar, pero con la cámara me va a hablar. Entonces pone a ese otro, confronta al poder con el poder que le da una cámara. O hace la posibilidad de registrar, que ese registro sea la oportunidad de mostrar un problema en donde ya no es él el que hace el relato épico de una situación, sino que le da a otros la posibilidad de enfrentarse al poder. Es decir, como esa persona no puede hablar con ese poder que es hegemónico, que es inasequible, pone la cámara ahí y hace una mediación. Entonces ahí es muy fácil que se le salga de las manos al documentalista si no está suficientemente empoderado y puede correr el riesgo de falsos protagonismos o de desvirtuar el contenido, ¿no? Entonces de ser denunciante a ser héroe. Y por otro lado también entender que en la cámara, cuando es narrada desde un cine etnográfico, desde una dimensión narrativa como el documental, también hay una dimensión estética, también hay una dimensión, digámoslo así, comunicativa, que trasciende hacia la alfabetización audiovisual de un público. Entonces ya no solamente estamos haciendo el registro, sino que estamos hablando sobre una pieza que en un conjunto corresponde a un producto audiovisual que interpela a una audiencia, y en ese sentido la audiencia no siempre está dispuesta a ver algo que puede tener gran interés científico, pero no le está diciendo nada en su narrativa. Una persona que se pone frente a un documental, frente a una película,
frente a un reportaje o inclusive frente a un videoclip, ya tiene digamos, una manera de aproximarse al audiovisual como un lenguaje. Y en ese sentido, no basta la buena intención, sino debe tener un rigor en el sentido de un sonido, de una banda sonora, de una gramática audiovisual, capaz de ofrecer un ritmo narrativo de tal forma que, por más de que el contenido para el investigador sea muy importante, no puede desatender la dimensión estética de una pieza audiovisual, y en ese sentido deberá hacer alianza con el narrador o alguien que tenga cierta experiencia en ese manejo narrativo, o simplemente articular cierta dimensión técnica y una propuesta ahí importante para que pueda alcanzar la intención comunicativa de llegar a otros públicos. Finalmente, decir que ese producto audiovisual tiene un tiempo y un espacio, y de alguna manera debe corresponderse, debe explicitar cómo de alguna manera corresponde a una realidad capturada con una temporalidad que puede modificarse. Digamos, ese audiovisual, ese documental, no es una realidad que queda en una cápsula, sino que es una realidad cambiante, y que en esa medida de explicitar en qué momento y cómo se hizo la producción, dónde se hizo, y es una realidad susceptible de modificación, en la medida en que no puede congelar la dinámica social, no puede congelar la transformación de los sujetos, y de alguna forma, si bien hoy estamos, por ejemplo, documentando, digamos, una visión del campo, ese campo a la vuelta del tiempo puede tener otros sujetos políticos, puede tener otras dinámicas, puede tener otras conflictividades, puede tener otras reinterpretaciones, y hay que acercarse a esos productos siempre con la referencia temporal y espacial propia del momento en que fueron capturados.